Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Arnulfo. Muchas gracias a Marcela por la invitación. Gracias a todos por su asistencia. Eh, yo creo que estamos todos muy contentos porque ya está resuelto el tema del agua, sobre todo en la zona metropolitana, según lo hemos escuchado. Comenté con los organizadores de hacer un pequeño resumen de las ponencias que hemos escuchado toda la mañana y después hacer algunos comentarios sobre políticas públicas y participación social. Creo que me equivoqué porque básicamente la mayoría hablaron de políticas públicas y participación social y pocos hablaron de las soluciones técnicas para el Valle de México, sobre todo. Hay algunos comentarios que hizo la representante de Conagua en relación a los temas de infraestructura a través de más perforación de pozos, sobre todo en el norte del Valle de México, en la región de Zumpango, para el abastecimiento hacia la ciudad y a los municipios metropolitanos. También comentaron acerca de las ampliaciones de potabilización de la presa Madín, pero creo que son pequeños alcacelcers. Hay temas de mucho más fondo, todos lo sabemos. Los caudales que requiere el Valle de México son mucho mayores. Ojalá que con repartido entre el Estado de México y el Distrito Federal, dar 400 litros por segundo al Estado y 400 a la zona de la Ciudad de México, o los 500 litros adicionales que van a potabilizar en Presa Madín, pues la verdad es que es muy poca agua para las necesidades que existen, sobre todo en la parte oriente del Valle de México, que es donde están las principales carencias. Hablaba Marengo del cambio climático y de la falta de infraestructura. Hablaba también de una gran cantidad para él de 95,000 millones de pesos para este año, dado que anteriormente se venían asignando alrededor de 25, pues yo creo que son para todo el país también muy pocos recursos, más para el Valle de México, donde se tienen, y ya lo han estado comentando prácticamente todos los panelistas, se tienen muchas más necesidades, no solamente de recursos para la construcción, de recursos para eficientar la operación, recursos para capacitación, recursos para proyectos, para planeación, que prácticamente, como también lo acentuaron, haciendo hincapié en la falta de planeación y en la continuidad del tema del agua. Y hablo del tema del agua porque ahí está prácticamente eh, envuelto todo. Se hablaba de la recuperación de caudales. Es un tema que venimos eh, escuchando y tratando de hacer algo desde hace muchísimos años. Prácticamente no se ha hecho gran cosa. La Ciudad de México ha logrado sectorizar algunas partes, prácticamente tiene en la mayor parte de los habitantes o de las viviendas de la Ciudad de México los sistemas de medición. En el Estado de México falta muchísimo, prácticamente no hay sectorización y también la medición es muy escasa. Comentaban también a preferenciar la operación y el mantenimiento sobre las nuevas obras. Yo creo que las cosas, como ya se acentuaron aquí también, están muy graves. Ya
el tiempo nos alcanzó y yo creo que se necesitan ambas cosas. Por supuesto que hay que trabajar en mejorar los sistemas de operación, pero también ya es indispensable trabajar en traer más caudales a la zona metropolitana y pues esto prácticamente no es muy posible sin mayor infraestructura. Hablaban también de cómo, bueno, que en cada región son temas diferentes. Pues sí, a pesar de que es un valle prácticamente compacto, las necesidades que tiene la zona oriente con la zona poniente o la zona norte o la zona sur son totalmente diferentes. El reuso de aguas negras, comentaba aquí el ingeniero Machado, de que en algunos otros lados ya lo están haciendo. Pues sí, efectivamente, ya hay en algunos países, comentaba él mismo de las experiencias de un compañero en Perú, eh, en Estados Unidos lo hacen. Es más, nosotros aquí en México también lo hacemos. ¿Quién cree que la presa de Valle de Bravo está limpia? Han cancelado eventos deportivos, triatlones internacionales, porque a alguien se le ocurrió hacer análisis de la presa y no pasaba las condiciones de, pues no de potabilidad, no pasaba las condiciones necesarias para poder hacer algunas competencias adentro del agua del lago de Valle de Bravo. ¿Quién va a pensar que el agua de la presa Madín, que se está potabilizando desde hace tiempo y que ahora se van a incrementar, es agua limpia? ¿Quién va a pensar eso? ¿Quién va a pensar que podemos, sobre todo en el Valle de México, ingerir las aguas de lluvia? ¿Quién va a pensar si tenemos un ambiente totalmente eh, contaminado? En alguna ocasión, lástima que se fue el ingeniero Robledo, cuando iniciábamos el tema de el fideicomiso 1928 para hacer algunas obras, eh, se hicieron análisis de la calidad de lluvia y era prácticamente igual al agua del Gran Canal. Así de grave el tema de la contaminación del medio ambiente. Entonces, sí estamos en un tema complejo, pero afortunadamente creo yo que todavía estamos a tiempo para varias soluciones, sobre todo de carácter técnico, que se han hecho ya muchos estudios. Eh, Hay un estudio muy serio que hizo la Comisión del Agua del Estado de México para potabilizar 2.5 metros cúbicos por segundo de la presa del Lago de Guadalupe. Ese proyecto también vi que lo tienen en el documento que firmaron la doctora Chenbaum y Alfredo del Mazo para el mejoramiento del agua aquí en el Valle de México, pero también poco se ha hecho. Ese proyecto se presentó a la Conagua ya hace cerca de 8 años, o poco más de 8 años, y pues ahí quedó. Era un proyecto que no se autorizó porque decían que las aguas estaban concesionadas para los agricultores de las zonas de Cuautitlán, Teoloyucan, Coyotepec, en la parte norte de la zona metropolitana, pero pues básicamente esa zona se convirtió en casas. Hicimos el estudio de cada una de las concesiones con nombres, quién las estaba aprovechando y cuáles superficies de terreno y en qué cantidad se habían convertido en viviendas. Y decíamos nosotros que al hacer ese análisis todavía había 2.5 metros cúbicos por segundo para potabilizar y
alguien de Conagua me comentó que no les podían quitar esas concesiones a los ejidatarios o a los agricultores. Y yo le decía que era un deber de la Comisión Nacional del Agua retirárselos porque ya no las están utilizando para los fines que fueron otorgadas en su momento. Y me decía que era su patrimonio. Y yo les decía que no, el agua es un patrimonio de todos los mexicanos y que esas aguas debieran retirarse esas concesiones y dárselas al Estado y a la Ciudad de México para la construcción de las obras de la presa Madín, que en aquel tiempo costaban no más de 3,000 millones de pesos. Con eso se pudieron obtener en ese momento 2.5 metros cúbicos por segundo. Esas son las soluciones a las que creo yo hay que apostar aquí en el Valle de México, sobre todo a las aguas superficiales, no a las aguas subterráneas. Pero pues ahí sigue todavía ese proyecto sin avanzar. Otro comentario que me hacían es que les compráramos nosotros las concesiones a los agricultores. Y yo les respondí que yo no iba a caer en lo que está sucediendo con las aguas subterráneas, que se volvió un mercado negro de derechos de agua y yo no quería iniciar, por supuesto, ese mercado negro también de aguas superficiales. Entonces, comento esto porque parte de la los comentarios que yo les quería hacer, hice por ahí alguna presentación, no sé si la puedan poner, solo para, como acordeón, para llevar un cierto orden y también racionalizar el tiempo. Y pues aquí en esta es algo muy simple, pero muy complejo. La responsabilidad en la Ciudad de México está con agua, es el organismo que dirige Rafael Carmona, y la sociedad, la participación de la sociedad. En el Estado de México igual es la CONAGUA, la Comisión del Agua del Estado de México, los organismos municipales y la sociedad. La sociedad como tal, pero también hay muchos comités independientes a los que en algún momento les otorgaron sus derechos para extracción de agua a través de pozos, y esos organismos que atienden poblaciones o algunas zonas de ciertos municipios, pues son organismos muy complejos que en cada vez que hay un cambio de autoridad, en muchas de las ocasiones hay hasta balazos, para que vean lo complejo que es la administración, que no es nada más un tema institucional de la Comisión del Agua, de los organismos municipales, que también es un tema que ha sido recurrente en este día, esta mañana, en donde se habla de los periodos tan cortos, de la falta de planeación, de la continuidad, y de la continuidad no nada más en los planes y en los programas, sino también en, en, en el personal que va rotando, y eso va dejando también sin oportunidad a esas planeaciones, no digamos de largo plazo, ni siquiera de mediano plazo. La siguiente, pues ya se dijo aquí también, lo dijeron varios panelistas, la infraestructura es deficiente, las coberturas son incompletas, tanto en agua potable como en drenaje, como en los sistemas de tratamiento. Déficits tarifarios, pues también ya fue muy extensos los temas en relación a que las tarifas no permiten
tener buenas recaudaciones, no solamente por el monto de la tarifa, sino por las políticas de recaudación. Que por cierto, en la Ciudad de México, quien hace la cobranza, pues es el SACMEX, es el organismo. Pero la recaudación la hace la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad, y eso tiene una parte muy importante a diferencia de los organismos operadores municipales que los hacen directamente ellos. El sistema que tiene de recaudación la Ciudad de México pues es muy efectivo, no así los organismos operadores municipales. También ya lo comentó Carlos Puente en relación a las deficiencias que hay en normas, en leyes, y, y bueno, pues esa es la situación actual que prácticamente todos conocemos. La siguiente. Aquí creo que aquí es donde empieza prácticamente la plática, en donde pues prácticamente las políticas públicas en nuestro país, en nuestro estado, en la zona metropolitana, pues prácticamente son inexistentes, sobre todo en los temas del agua. Hay poco interés gubernamental, muy poca participación ciudadana y muy poca coordinación interinstitucional. Si alguna vez hemos escuchado de las tres principales obras de este gobierno federal, pues eso trae políticas públicas, pero desde el más alto nivel, y vienen aparejadas de una serie de elementos que voy a comentar enseguida, pero antes de pasar la lámina, ese poco interés gubernamental al que me refiero en los temas de agua y de la zona metropolitana es porque pues prácticamente nunca se ha dado una instrucción de darle una solución total a ese problema que, como todos dicen, pues ya nos alcanzó, ya nos está alcanzando, ya lo traemos muy cerca de nosotros, pero hay algunas otras instrucciones que se dan, que se vuelven políticas públicas, como, vamos a decir, el aeropuerto Felipe Ángeles, pues es una obra que se construyó rápido, que todos sabemos no fue concertada con la ciudadanía, que no hubo coordinación interinstitucional y por eso no ha funcionado a plenitud, porque eh, no hubo una correlación o relación o coordinación con la IATA, con la FAA, y pues eso ha obstaculizado el tener vuelos de carácter internacional hacia donde es el mayor deseo de los mexicanos, hacia Estados Unidos. Y a veces, o no a veces, siempre las políticas públicas deben tener no solamente el interés gubernamental, tienen que tener mucha participación ciudadana y a veces muchísima también coordinación interinstitucional. La siguiente, por favor. Hay un programa de éxito que en los principios de los 90 funcionó muy bien como una política pública en el tema del agua, el programa de agua limpia. Recordarán que por allá de principios de los 90, creo que en el 91 llegó el cólera a México y las fuentes de cloración, pues no estaban, las fuentes de abastecimiento no estaban cloradas. En el Estado de México se tenía una cobertura de prácticamente
de la mitad de las fuentes que cumplieran el programa de agua limpia. Y vino aparejado este programa de varias cosas importantes. Uno, de temas de dinero, primero, de dinero, de responsabilidades, de planeación, y prácticamente en muy poco tiempo se logró clorar el 99% de las fuentes. Claro que con una buena coordinación con la sociedad. En algunas poblaciones no querían porque decían que se les iba a esterilizar y había que platicar y convencerlos para que tuvieran sus fuentes totalmente potabilizadas. La siguiente. Es muy importante en la participación ciudadana la percepción de lo que está sucediendo. La percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente. Esa es una definición que me gustó a mí, porque si la sociedad no está percibiendo que tiene un buen servicio, difícilmente se va a involucrar para poder tener una participación como requerimos de la sociedad. No que ya tengan un buen servicio, sino que se están ya haciendo las cosas, que se tienen los recursos, que se tiene planeación, pero todo eso hay que informarlo. Las políticas públicas deben contar, por supuesto, pues con una voluntad institucional, con planeación, con estrategias, con la concertación con la sociedad, con la concertación institucional y la coordinación también con la sociedad y la coordinación interinstitucional, con recursos suficientes y programas y acciones. La siguiente. Si no se tiene algo de esto, no hay éxito. Ya les decía, por ejemplo, el ejemplo del aeropuerto, pues sí, es una obra que está construida, que está eh, prácticamente terminada en una primera etapa, pero no, al no ser, al no haberse coordinado con las líneas aéreas y no haber concertado también con la sociedad, pues prácticamente la gente que hace uso de los servicios aeroportuarios poco va hacia Santa Lucía. Ese es uno de los temas porque luego a veces las políticas públicas no funcionan porque están incompletas. En la participación ciudadana, por ejemplo, en la ley del agua del Estado de México, en varios de sus apartados establece que se tiene que tener un sistema del agua que se divulgue, que se comunique toda la política hídrica y no se hace. Entonces, ¿cómo queremos que la sociedad se involucre si ni siquiera se presta atención a las obligaciones de los servidores públicos para hacer estos trabajos? El ejercer el derecho a la información oportuna y fidedigna de las necesidades del agua, ese es indispensable, también lo marca la ley, así tal cual aparece ahí. Pero es muy importante, también ya lo habían comentado algunos de los panelistas, que es indispensable la información oportuna y fidedigna de las necesidades que se tienen del agua, pero también de lo que se tiene, con lo que se cuenta. Los sectores sociales y privados concertarán con las autoridades federales y estatales un sistema financiero para obras y acciones. Es otro de los apartados que tiene la ley del Estado de México y que yo creo que es principalmente lo que me trajo a mí por las propuestas que en un momento les voy a hacer. Y también establece la ley fomentar un sistema de participación ciudadana, de comunicación y divulgación de la política
hídrica. Es decir, los temas ya están ahí, ya nomás hay que ponerse a trabajar en ellos. No me dejarás mentir, Javier. La siguiente, por favor. Miren, a ver, como propuestas de solución a algunos de los temas que aquí se establecieron, pues sí se necesita una mayor participación de la sociedad organizada. En este caso, creo yo que, además de otros muchos que caben ahí, las cámaras y los colegios son muy importantes. Por ejemplo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, como ya también lo comentaba Rogelio y Carlos Puente, los proyectos de asociación públicos privados ahí están. El gobierno del estado en su ley permite obras por financiamiento. También la ley del estado establece que puede haber concesiones para la construcción y operación y explotación del tema del agua. Eso pocas leyes en el país lo tienen, la del estado lo tiene y no se ha hecho uso de esa ley. Es un buen apartado que está hecho con mucho cuidado para generar concesiones. Algún día alguien también muy del agua me decía, pero en el caso de las carreteras, los usuarios pagan su cuota. Acá, ¿quién va a pagar? Pues yo lo que le contesté, porque era lo que estábamos pensando cuando hicimos esta ley, es que la concesión la otorgara el Estado y el Estado fuera el que le pagara al concesionario por cada metro cúbico de agua en bloque entregado y ya el Estado se encargaba de repartirlo a los organismos operadores y los organismos operadores hacia, hacia los usuarios. Otro tema es la participación, que esto no lo echen en saco roto, creo que es muy importante en el caso del Estado de México, que la Cámara solicite al gobierno del Estado que tengan un asiento en el Consejo de Administración de la CAEM. Yo no sé si en el gobierno quepa, no sé si cómo esté su consejo de administración, pero sí es muy importante que la Cámara esté, y yo le ponía ahí como una propuesta que fuera con voz, pero sin voto, para que no vayan a pensar que hay algunos temas de que puedan transgredir las disposiciones de las contralorías o lo que ahora está de moda, de que no vayan a hacer trampas por ahí. No, pero que sí tomen eh, los consejos, pues las necesidades y las aportaciones de la sociedad, en este caso, a través de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En alguna vez, hace ya más de 20 años, fui presidente del Colegio de Ingenieros del Estado de México y en mi periodo hicimos una propuesta a la legislatura para certificar a todos los personas que se dedicaran a la supervisión, como supervisores, como superintendentes, como residentes y para precios unitarios. Y desde ese tiempo fue aprobada y se ha venido eh, pues aplicando. Eso obliga a la actualización porque no es para siempre. Hay que estarse actualizando cada 3 años y eso obliga a tener cursos para continuar con los que se quieran dedicar como superintendentes dentro de las empresas para hacer trabajos de obra pública o para los servidores públicos que se dedican a la supervisión o de residentes, pues que tengan esa capacitación. Mi propuesta es que eso se debe de hacer también para todo el personal de los organismos operadores. Hay que certificarlos.
Ya vimos aquí muchos comentarios en donde se decía que no podemos permitir que haya tanta rotación por los periodos tan cortos de las administraciones, sobre todo municipales. Bueno, pues eso no podemos impedir que un presidente nuevo traiga a su personal de confianza, pero sí se puede a través de la ley obligar a que se tenga su certificación para que hagan su trabajo como debe de ser, y eso lo puede hacer la Cámara a través del Instituto de Capacitación o lo pueden hacer los colegios, sobre todo el de ingenieros. Que sea obligatoria y, y obvio, pues tener los cursos permanentes de capacitación, sobre todo en los temas que también aquí ya se comentaron muchos, en temas de eficiencias de energía, en los consumos de energía, en administración, para las cobranzas, las finanzas, las tarifas, para la obra civil, esa ya está, ya lo comenté, la profesionalizar también a los vocales que sean parte de los consejos de administración de los organismos municipales. Sí, ya, con esto termino. El tema es, el tema es muy simple. Los organismos operadores tienen asientos para representantes de la sociedad, tienen 3, pues hay que capacitarlos, hay que profesionalizarlos, hay que certificarlos para que no vayan nada más a levantar la mano y autorizarles a los directores los programas que a veces pues no son exitosos. La siguiente, creo que prácticamente con esto termino. Sí, ya no hay más, ¿verdad? Bueno, pues esa es una aportación que quise hacer principalmente para los miembros de la Cámara, porque creo que sí es importante, ya lo dijeron aquí, que no dejen las cosas en que ya hicimos esta reunión y nos fue muy bien y vamos a la que sigue. Si no, hay que darle continuidad, hay que trabajar sobre algunas propuestas y yo creo que de esa forma, como sociedad, podemos tener mucha mejor participación y sobre todo más efectiva, pues para las siguientes generaciones. Pues muchas gracias. Pido al ingeniero Manuel permanezca aquí en este templete e invito a los presidentes de las delegaciones Ciudad de México y Estado de México para hacer la entrega de un reconocimiento que a la letra dice: la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Ciudad de México y Estado de México otorga el presente reconocimiento al ingeniero Manuel Ortiz García, director general de Orblan Construcciones SADCB, por su valiosa participación en la conferencia magistral Participación Social en la Gestión del Agua del Foro Hídrico 2023, CEMIC Ciudad de México y Estado de México. Signan este reconocimiento el ingeniero Arnulfo Martínez Sánchez, presidente de CEMIC Estado de México, y la maestra Marcela Heredia Izquierdo, presidenta de CEMIC Ciudad de México. Ciudad y fecha, Ciudad de México, 27 de julio del 2023. Ahora invitamos a la maestra Marcela Heredia Izquierdo, presidente de la CEMIC Ciudad de México, y al ingeniero Arnulfo Martínez Sánchez, presidente de la Delegación Estado de México, a que puedan llevar a cabo el cierre y la clausura de este Foro Hídrico 2023. Siendo las 14:35 el día 27 de julio de 2023, damos por terminados los trabajos de este foro hídrico, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Muchas gracias.